entonces la reflexión sobre el proceso de subjetivación se vuelca sobre las condiciones históricas que generan, digamos, cierto formato. Gracias. Que generan cierto formato de comportamiento. Pese a tener, digamos, lugares temáticos muy distintos, esta es una postura que se conserva inalterable. Por ejemplo, a propósito de los asuntos de la feminidad, entonces igual no hay sexo, lo que hay es género. Porque género es una construcción social, es una construcción histórica, y de nuevo detrás de la falda y del corte de pelo y del piercing y del atuendo y del tono y de los modales, digamos, si uno deshoja esa margarita, en el fondo no hay nada, no hay hombre, no hay mujer, lo que hay es formato social de lo que es ser hombre, formato social de lo que es ser mujer, y en consecuencia nos toca decir género porque no hay nada del orden de lo sexual. Incluso la sexualidad misma queda condenada a esa lectura, ¿no? Bajo el criterio de que son prácticas que están relacionadas con la manera como el sujeto se trata a sí mismo y concomitantemente con maneras como lo social, digamos, condiciona el trato del sujeto sobre sí mismo. Digamos, no hemos hablado tanto de eso, pero como tú trajiste en la conferencia un poco esos temas, y como alguno de los asistentes hizo allá una pregunta sobre eso, me parecía como un tema interesante para conversar, un poco esa idea de sujeto, de subjetivación en estos ámbitos académicos, como qué significa, y particularmente para el psicoanálisis, qué significa, qué implicaciones tienen esas ideas. No sé ustedes qué quieran agregar, precisar, como para que conversemos con Jorge. A mí se me ocurre que podríamos, a la idea del sujeto, del psicoanálisis, pensar también el lenguaje, porque acabo la pregunta, la inquietud sobre qué es el lenguaje para el psicoanálisis, porque nos dábamos cuenta que era diferente a otros ámbitos disciplinarios. La pregunta sería cómo se estructura el sujeto del psicoanálisis. ¿Sí? ¿Cómo se qué? Estructura el sujeto del psicoanálisis, porque una idea es la concepción que se puede hacer del sujeto y otra es el proceso de estructuración del sujeto en el proceso de psicoanálisis. Frente a la matización que hace el profe, Maturito. frente a la matización que su merced propone, tratar de establecer la diferencia con los discursos de corte Foucaultiano, que historizan por completo al sujeto. Pues yo no tuve la oportunidad de estar en la comedia, pero creo que entiendo más o menos la discusión, y mi pregunta es, ¿cuál es el papel entonces de los discursos sociales en el proceso de subjetivación? O sea, si no todo es del orden del histórico, si no todo se puede historiar, entonces, ¿qué le es inherente? Porque aparece la lectura que seguimos en el seminario, yo no sé si no se viene atención, pero pues terminé pensando que efectivamente, digamos, no hay el lenguaje como la social es el único lugar del ser, y que no hay una cosa completamente inherente al ser humano. De hecho, cuesta algo de trabajo diferenciar una lectura de ese orden con la lectura que se Foucault. Fácilmente caería en la trampa de pensar que la academia puede estar hablando más o menos de lo mismo.
y sobre todo frente al asunto de la feminidad. Entonces, pues, me gustaría pues, entender entonces cuál es el lugar que ocupa el discurso social o los discursos sociales en los procesos de privación y qué está por fuera de ellos, o sea, qué parte se pone, la pone el sujeto, la pone el lado de la deducción, o sea, la singularidad sería muy diferente. Me parece que un punto de ingreso. ¿Qué es lo que tú estás trabajando? Un tema. ¿Qué es lo que estás trabajando? Yo estoy trabajando la genealogía masculina. Ajá. Entonces, tal vez en Argentina conozcan el texto de Monique Schneider. No lo conozco. Ella plantea un tema interesante y es, en la lectura que hace Freud, hay algo así como una traducción de la literatura griega, digamos, de la forma en la que se simboliza el placer sexual en la literatura griega y sobre todo el placer sexual masculino. Lo que más o menos estudia Monique es que hay una traducción del uso del lenguaje. Es como si Freud hubiera positivizado una forma histórica de vivir el placer. En cierto sentido, y por eso voy a volver a expresión al profesor, es una lectura Foucaultiana. Y fácilmente uno ingresa en esa lectura, ¿no? Pues claro, si todo el lenguaje, pues lo que hay que hacer es rastrear la genealogía del lenguaje y rápidamente nos damos cuenta de por qué nos engañaron. Pero si no es así, si no es eso, entonces ¿qué es? Porque entonces está un terreno bastante complicado. No entiendo cuál es la diferencia entre el psicoanálisis y bueno, partiendo de que realmente la diferencia fundamental es la clínica, ¿no? Pero sus postulados, o sea, ¿dónde los pongo? Porque si uno lee historia de la sexualidad, historia del malestar de la cultura, dice, pero eso puede parecer, o sea, no están tan lejos. Entonces, creo que hay una distinción de eso. ¿Quieres decir algo? Bueno, a ver. Tal vez bueno, me voy a olvidar un poco de por las referencias que algunos de ustedes si toman de referencia a lo que yo trabajé en la Alianza Francesa el jueves, lo voy a dejar completamente de lado porque no sé quiénes fueron y quiénes no. Entonces por ahí hay gente, o sea, basarme en eso no tiene ningún sentido porque hay gente que no ha ido. En segundo lugar, porque lo que a mí me habían propuesto desde la ANEL para trabajar era que era una actividad de extensión donde podía ir gente, qué sé yo, quien quisiera, y escucho que ustedes por lo menos tienen algunas referencias teóricas de autores contemporáneos. Estamos en un espacio universitario, entonces uno puede disponer de otras herramientas de lenguaje tal vez, pero también entiendo que no sé quiénes de ustedes hacen clínica o se dedican a la clínica. ¿Ninguno? ¿Hay alguno? ¿Hay uno? ¿Hay uno acá? Levante la mano, no le dé pena. Uno, ok. Bien. A mí este debate Foucault-Lacan, bueno, me supera ampliamente. Digamos, no sé si me atrevo a meterme mucho ahí. No me he dedicado mucho a estudiar Foucault. No es un autor que conozca en extenso, pero por ejemplo se me ocurría un debate muy argentino para contarles, que es que no sé si acá eso ya está instalado o todavía no. En Argentina se aprobó el año pasado una ley que se llama Ley de Identidad de Género. ¿Están familiarizados con el tema? La transferencia de género, que es claro. Quiero a los 18 años no cambiar el sexo. ¿Acá hay? No. No.
¿Por qué se ríe? O sea, devolvió el matrimonio. ¿Cómo? Aquí no se Que consigue. acaba de pasar aquí el debate en el Congreso sobre el matrimonio homosexual, que fue rechazado. Ah, fue rechazado. O sea que esa también sería rechazada. Bueno. Bueno, allá se planteó se aprobó muy rápidamente, probablemente demasiado rápido. Y ahí se dio un debate que por supuesto es muy complejo y toca muchas aristas, pero vieron que ahora para la ley que fue aprobada de matrimonio igualitario, matrimonio para todos, le dicen, es el eslogan en Francia. No sé si ustedes supieron que los psicoanalistas se movilizaron mucho en Francia en torno a eso, porque hubo un libro que sacó un rabino, uno de los rabinos más importantes de París, junto con un cardenal, pero principalmente era el rabino, que fue una imitación del libro que sacó en Argentina cuando se dio el debate por el matrimonio igualitario, que fue hace 3 años, o tal vez más, porque Kirchner estaba vivo, probablemente sí, 3 años o 4. El que en este momento es Papa, en aquel momento era cardenal primado de Argentina, y sacó un libro con un rabino donde dice, es prácticamente lo mismo lo que dice ese libro que el que sacaron 4 años después en París sus colegas, y utilizan argumentos psicoanalíticos para justificar por qué no sería apropiado, no sería conveniente aprobar una ley de matrimonio igualitario, sobre todo porque abriría el terreno al campo de la adopción de hijos. Como utilizan argumentos psicoanalíticos, en aquel momento en Argentina los psicoanalistas, las instituciones psicoanalíticas no vieron demasiada necesidad de salir al debate. En Francia sí la vieron, porque en Francia la cuestión estaba mucho más dividida. En Argentina se sabía que se iba a aprobar, que iba a ser un debate, pero que iba a ser fácil de aprobar. En Francia parece que la cosa estaba más peleada. Y hasta Jacques Alain Miller, que entiendo que todos lo conocen, ¿no? Pidió ser invitado al Senado, y hay ¿trabajaron eso o estoy hablando? Ok. Díganme cuando haya algo que ya esté, porque por ahí estoy hablando como un loco, contándoles cosas que ya saben. Está en internet, si lo quieren ver, tienen que poner Jacques Alain Miller, Senado francés, Jacques Alain Miller, Senat video, Senat con S, ¿no? Ahí hay una locución de 20 minutos de Jacques Alain Miller explicándole a los senadores por qué no hay ninguna posibilidad desde el psicoanálisis de oponerse a esa ley. Y Miller termina esa locución, todavía no está impresa ni está traducida por eso, pero pueden ver el video, o capaz que ya esté en internet circulando la desgrabación, no sé, o la transcripción. Miller termina de un modo que a mí me pareció hasta emocionante. Termina diciendo, primero él dice, yo no vengo acá a hablar en nombre de los psicoanalistas porque somos muchos y probablemente tenemos opiniones disímiles. Así comienza, no vengo acá a hablar en nombre de la institución porque en la institución hay muchos psicoanalistas y hay muchas opiniones. Tampoco vengo acá a hablar en nombre de Jacques Lacan, ni como yerno de Lacan, ni como familiar, ni como albacea, porque no sé qué hubiese opinado Lacan en torno a esta ley, no me atrevo yo a hablar en nombre de él. Vengo a hablar específicamente en nombre de un analista, y él dice, explica un poquito su recorrido, que ve que se utiliza el argumento del Edipo de un modo religioso para justificar que esta ley no se apruebe. Y les explico un poco a los senadores que el Edipo en términos novela familiar, el papá, la mamá y las identificaciones cruzadas,
posterior a Freud fue ampliamente superado por la lectura estructuralista que Lacan hace de eso en el Seminario 4 y en una cuestión preliminar para un tratamiento posible de la psicosis en los escritos unos, etcétera, y después avanza y termina diciendo: yo no veo en esta ley ningún tipo de riesgo, ni para los contrayentes al matrimonio posible, ni para quienes vayan a ser hijos de ese matrimonio, ni para la República. Por el contrario, veo, dice él, la posibilidad de que Francia, como madre de las repúblicas y de los derechos, etcétera, del hombre, pueda reintegrar a la República a sujetos que hasta este momento vivían en los márgenes. Esta es una posición que me parece que en ningún momento, si uno es más o menos progresista, no se podría oponer, ¿no?, a eso. Con el debate de la ley de identidad de género en Argentina pasó una situación de que prácticamente no hubo debate. En Argentina el oficialismo tiene una mayoría total, por el momento de una mayoría total del Congreso, y fácilmente saca la ley, cualquier ley, la que decida. No era una ley por la cual la oposición se fuese a complicar mucho, y si bien la Iglesia hizo todo lo que pudo para frenarla, no pudo, pero la ley salió demasiado rápido y tal vez no le dio tiempo salió muy poquito después de la ley de matrimonio homosexual. Agarró la ola de optimismo progresista que había en ese momento, casi que ni se escuchó tanto como fue la otra, porque la otra, la discusión de la ley de matrimonio homosexual comenzó a las 6 de la tarde en el Senado y terminó a las 4 de la mañana y tuvo un rating televisivo muy alto. Fue un debate que tomó a todo el mundo, la sociedad estuvo muy comprometida con eso, no con esta otra. Ahora, en esta otra ley, lo que el texto de la ley dice es que cualquier sujeto que decida que no es del sexo que está inscripto puede solamente con su documento presentarse en cualquier juzgado del país y pedir una reasignación de sexo, con lo cual se le cambia el documento, pero no solo el documento, sino que se le cambia la partida de nacimiento. Se hace una partida de nacimiento nueva donde dice que esa persona nació del sexo que esa persona dice tener, sin que medie evaluación ni psíquica ni biológica. Lo que la ley lo que hubo mucho cuidado en garantizar fueron los aspectos penales de esto, es decir, que si alguien va a cambiarse la identidad, no se le borre todo el prontuario, por decirlo de alguna manera. Y eso está garantizado a través del número de identificación personal, del documento de identidad, que eso no se puede cambiar. Y todos los antecedentes penales van cargados al número. Entonces se puede cambiar el nombre, se puede cambiar el sexo, se puede cambiar la partida de nacimiento, la foto, etcétera. Pero los antecedentes penales pesan en el número, que no se puede cambiar. Y hace muy poco la UBA sacó un libro que se llama Ética y Psicoanálisis, donde invitaron a escribir a varias personas, y el libro fue exclusivamente dedicado a la ley de identidad de género. Acaba de salir, salió hace 2 semanas. Al mismo tiempo, en este momento, la EOL, la Escuela de Orientación Lacaniana, está haciendo un libro con trabajos de distintos miembros de la MP, es decir, de Argentina y de afuera de Argentina, sobre el mismo tema, sobre la ley de identidad de género.
que ahora no me acuerdo cómo se va a llamar ese libro, pero tiene un nombre como transsexos o una cosa así. Me invitaron a escribir para esos 2 libros y les voy a contar un poco porque me parece que tal vez pensar, bueno, la categoría, voy a tomar el ejemplo ese, la categoría hombre y mujer, a ver que si es una categoría, si es una identificación impuesta, y si no dice nada, eso significa de que efectivamente uno podría cambiarse la identificación sexual y a la siguiente semana podría volver a cambiarla. Bueno, en la ley no está, eso está explicado que no. Una vez que se cambia, para volverla a cambiar tiene que mediar un juez. Ya no puede cambiar. Pero para cambiarla por primera vez no es impactante porque no tiene que mediar nadie. Es decir, yo voy con mi documento y le digo me quiero llamar hoy Sabrina. Así, como estoy vestido, voy y le digo hola, me quiero llamar Sabrina. Y en ese mismo acto me cambian la partida de nacimiento donde sea que haya nacido. Si nací a 500.000 kilómetros de Buenos Aires, nací en la Patagonia, mandan una notificación y cambia la partida de nacimiento en la Patagonia. Imagínense, lo digo en la Patagonia para que ustedes se hagan una idea de que no es una cosa urbana, ¿no? En uno de esos libros yo presenté, me invitaron a que presente un caso que yo en realidad ya había presentado en un congreso y me pidieron para publicarlo, que es un caso que atendí hace muchísimos años cuando yo trabajaba en el Hospital Nacional de Clínicas de Córdoba, que el Hospital de Clínicas, ¿acá hay Hospital de Clínicas? No. El Hospital de Clínicas es una institución que se crea a principios del 900 y que son hospitales que hay en toda ciudad que tenga una universidad y una carrera de medicina. Los médicos practican, digamos, en el Hospital de Clínica y los docentes enseñan en el Hospital de Clínica. Goza de muchísimo prestigio porque se supone que es donde es gratis en primer lugar y en segundo lugar es donde te operan los profesores, digamos. Entonces la gente, eso en Argentina ha tenido mucho valor, toda una galma social, sobre todo para la clase media, que siempre elegía, si se tenía que operarse en la clínica, porque se suponía que lo iba a operar el que más sabe, el neumonólogo que da clase a todos los neumonólogos de la ciudad. Por lo tanto, al final ese neumonólogo no operaba nunca, operaban los practicantes, pero bueno, la gente creía que... Yo trabajaba en el Hospital de Clínica en el área de psicopatología y también caen, justamente porque es un hospital del Estado, depende del Estado de la Nación, como todas las universidades, depende de la universidad, digamos, caen muchos casos judicializados. Y allí llegó a consultarme una mujer hasta ese momento se llamaba María Paula, pero que en realidad era travesti y que venía enviada por un juez porque se había encadenado al frente de los tribunales porque pedía que se le dé el derecho, esto fue hace muchos años, ahora 20 o más, el derecho a cambiar su identidad. Ella decía que era mujer y que exigía que se la reconozca como tal, que por una desaveniencia de la naturaleza, por error tenía los órganos sexuales externos masculinos, pero no tenía órganos sexuales internos. Por eso el juzgado la manda al Clínicas, donde le hacen todos los exámenes, y los médicos dicen, están todos los órganos que tienen que estar en un hombre, están, pero ella decía que los médicos se equivocaban. No faltó mucho, con 1 o 2 entrevistas el diagnóstico estuvo claro, se trataba de una psicosis, y o sea, de una persona que
estaba loca, digamos, y que había construido todo su universo, su realidad desde muy chica, armando esta cuestión de ser una mujer, y pedía que se le reconozca ese derecho. Lo que el juez quería saber es qué efectos. No era un juez que estuviese cerrado porque hasta ese momento para una operación de intervención de cambio de género lo tenía que autorizar un juez. No era un tipo que estaba cerrado a que eso podía suceder, pero quería tener el aval suficiente de todos los profesionales comprometidos en el área de qué riesgos podía comportar una cirugía de ese tipo, porque además era una cirugía que iba a tener que pagar el Estado, además, porque ella pedía hacérsela ahí en el hospital. Hay una clínica en Chile que es muy famosa porque es donde la mayoría de los transexuales, hasta este momento, los transexuales argentinos se iban a operar a Chile porque allí no se les pedía documentación para operarse. Entonces juntaban o conseguían el dinero y se iban a operar ahí. Esta persona, cuando me vino a ver, vino obligada porque ella no consideraba que tuviese que ver a un psicólogo, y todo el tiempo me trató con muchísima desconfianza. Prácticamente se negaba a hablar, pero lo que ella decía permanentemente es: yo soy una dama. Y a la tercera entrevista, que las entrevistas eran muy difíciles porque realmente yo le hacía una pregunta y ella me decía: doctor, sáqueme del microscopio, ya me han lastimado demasiado en la vida para que usted me haga estas preguntas que me hieren y me ofenden y me avergüenzan, usted me pone en una situación vergonzosa. Era una situación complicada. La tercera vez que la veo decido recibirla como una dama. Entonces cuando abro la puerta, ella desde el primer momento que llega, cuando se presenta, cuando abro la puerta, ella me pone la mano así. Y yo, por una cuestión de costumbre, le doy la mano como a hombres y mujeres, como le doy a cualquier paciente que ingresa. Cuando la tercera vez viene y me pone la mano así, yo le doy un beso en la mano, le corro la silla, le acerco la silla, hago todo lo que uno haría con una dama, y eso la suelta, permite que se pueda establecer un lazo tibio transferencial, que comience a confiar. Y ahí me entero que ella había viajado a Chile y había llegado hasta la puerta de la clínica y no se había animado a operarse. Había hecho la entrevista con este médico bastante conocido. Ella no me dice que no se animó a operarse, me dice que el médico le dio turno para las 9 de la noche y que ella era una dama que no iba a ir a las 9 de la noche a ver un médico, un hombre solo a en una ciudad que no conocía. Con lo cual a esto se sumaban muchas herramientas que a mí me hacían pensar que y finalmente un significante que se le agrega al de dama, que es una dama contrariada con todo esto que me pasa, decía ella. Me hacían pensar que la vida de este sujeto estaba sostenida en ser una dama contrariada, y que si le sacábamos la contrariedad que le había dado sentido a toda su vida, probablemente la dejábamos frente a un vacío total de posibilidad de armar una vida nueva con eso. Ella se dedicaba, había ejercido la prostitución mucho tiempo y en ese momento se dedicaba a hacer cuestiones vinculadas a la fotografía, pero también en torno a lo que a ella le pasaba. Entonces, finalmente mi informe fue que yo no avalaba la cirugía, porque no podía dar fundamento, no podía dar cuenta de qué efectos subjetivos iba a tener para esa estructura
que un día ella se despierte sin la contrariedad que hasta el momento, tenía 52 años, que hasta el momento era la única causa de su existencia. Ella no había tenido parejas porque exigía no ser tratada como un hombre, que era que los tipos la querían penetrar analmente, y ella no quería que la penetren analmente porque decía: yo no soy un homosexual, pero tampoco tenía otro modo de ser penetrado. Entonces esa era la razón por la cual no tenía pareja. Entonces ella decía: no puedo tener pareja porque el Estado argentino no me permite tener pareja. Es decir, que todas las cosas de las que ella de las que ella se había ido protegiendo en la vida, que era la posibilidad de un encuentro amoroso, que si uno no está bien parado en su propia subjetividad, un encuentro amoroso desorganiza a cualquiera. No hace falta que les cuente acá las cosas que uno le pasa cuando se enamoran, ¿no? O sea, que cuando uno se enamora le pasan muchas cosas, y si uno no tiene si uno no está muy bien parado en la vida, esas cosas lo pueden desorganizar mucho. La psicosis tiene muchas veces la psicosis tiene un saber hacer con todas esas cosas que desorganizan, que se bloquean esas posibilidades, se previenen, se defienden. Había varias cosas de las que ella estaba protegida a partir de esta contrariedad, y si esta contrariedad desaparecía, para mí no había garantías de lo que podía llegar a pasar con este sujeto, que probablemente se podía desestructurar en una psicosis desencadenada, que bueno, es la locura, ¿no? Como la del manicomio, Estoy tratando de no usar muchos términos clínicos porque entiendo que probablemente no son los que más se manejan. Entonces, pero si quieren preguntarme algo, me lo preguntan y lo profundizamos. Cuando ella se entera del informe, me espera un día cuando yo estaba saliendo del hospital. Yo trabajaba, también por eso me la mandan a mí, porque yo trabajaba en el área de HIV, por lo cual tenía muchos, les estoy hablando de los 90 y principios de los 90, y gran parte de la población que teníamos eran prostitutas y homosexuales y travestis. Entonces yo era como el que la gente rara que andaba dando vuelta por ahí, me la mandaban de todos los psicólogos que habían para que yo la vea. Y como con el trabajo con la gente de HIV lo hacíamos a la noche, porque era gente que no quería ser vista ni identificada. A la hora que yo salía del hospital era muy tarde, a veces salía a las 9 de la noche, 10 de la noche. El hospital estaba vacío. Un día me esperó y cuando fui saliendo me dijo: mire, yo quería decirle que ya sé su informe y que esto no va a quedar acá. Yo voy a seguir peleando, pero le agradezco que me haya tratado con respeto. Y eso para mí fue un indicio también de que no era tan grave para ella ese informe, sino que me ratificó que, por el efecto, digamos, que la interpretación había sido acertada. ¿Qué pasaría ahora si esta persona se presenta hoy? Esta persona puede ir, como ya saben, como les expliqué, con el documento, y no mediaría nadie que puede escuchar qué efecto puede causar subjetivamente un cambio de identidad sexual. Me parece que si uno es, digo porque ya dije que no soy especialista en Foucault, si uno es estrictamente Foucaultiano, probablemente estaría de acuerdo con la ley de identidad de género sin cuestionarlo mucho. Probablemente si uno es progresista y se asienta en los derechos de la República, como es la locución de Miller en torno al matrimonio para todos francés, probablemente también no se opondría, digamos, que la primera tendencia sería decir, bueno, ¿por qué no otorgarle posibilidad de derechos a sujetos que...
El tema es que ahí se abre la brecha, la línea que diferencia el discurso analítico del resto de los discursos. Y uno de los aspectos más subversivos del discurso analítico del resto es que lo principal, la base, es la singularidad. Es un discurso construido para preservar, trabajar, descubrir, construir, lo que hace a esa parte de todos los otros discursos que queda afuera, porque la mayoría de los discursos sociales son universalizantes, deben serlo, porque además si no sería un caos, ¿no? Si uno atiende a los principios analíticos, tiene necesariamente que comenzar a pensar que en primer lugar no se puede desconocer que hay cuestiones estructurales que no dependen del discurso social, propiamente subjetivas, y que si bien pueden estar condicionadas por el discurso social, no ¿cómo decirlo? Tienen que acomodarse a eso. No es que el discurso social no las toca, pero por ejemplo, que un niñito de 3 meses se va a llevar todo lo que encuentra a la boca, acá se llevará alguna de todas esas frutas fabulosas que tienen, en Argentina se llevará, no sé, un chupete, en Estados Unidos se llevará un juguete, en Francia se llevará lo que vaya encontrando, digamos, pero en todas las culturas un niñito de 3 meses se lleva todo lo que encuentra a la boca. Que cuando se lo lleva a la boca lo succiona, es en todas las culturas. Y que si ustedes lo observan largo rato van a ver que entra como una especie de éxtasis, que está como medio que se duerme pero no se duerme. O sea que no importa si la mamá está, si no está, si está él con su succión y la concentración en su succión, también pasa en todas partes del mundo. Y eso es una experiencia absolutamente subjetiva, autoerótica, sexual, que Freud descubrió en 1905 y que no tiene nada que ver con el discurso social de la época en el que está ese bebé, ¿no? Eso es estructural, como es estructural que en todas las culturas cuando la gente se enamora usa la boca para algo, para, no sé, para chupar, para besar, para morder, para ¿no? Es decir que eso también Freud lo descubrió como una forma de subrogación de la satisfacción oral, que queda subrogada la función fálica a partir del complejo de Edipo. Habrá culturas, no sé, hoy estaba leyendo que la serie Game of Thrones, que no sé acá si es muy popular como es en Argentina, el Juego del Trono, y la serie Spartacus, que es de HBO, y otra serie, no sé, nombraban 3 series que tienen un exceso de imágenes sexuales en cada capítulo, y que en 1950 en el cine el cine de Hollywood había prohibido, bueno, ya no sé si el 50 o el 30, no podía haber un hombre y una mujer en la misma cama en las películas de Hollywood, y de cómo eso había cambiado. Ahora, está bien, hoy tal vez lo vemos por televisión abierta, en ese momento, pero en aquel momento, en 1950, como en 1900, como antes de 1900, como cuando
se encerraban en el cuarto, la gente usaba la boca como de la misma forma, más o menos, como se la usa ahora, digamos. Las zonas erógenas eran las mismas, los modos de satisfacción eran muy similares. Me estoy refiriendo específicamente a esos modos de satisfacción que están organizados por la lógica del desarrollo libidinal infantil descubierto por Freud. Bueno, eso, que es lo que ataña más a la pulsión o al modo de gozar, puede ser influido por la cultura. Es decir, que el discurso social puede, en la Grecia antigua, no sé, Adriano se enamoró de Antino pero no se podía casar, por ejemplo. Podía ser su amante, pero no se podía casar. Y además a cierta edad lo tenía que cambiar, razón por la que Antino se suicida, ¿no? Porque ya tenía que entrar el otro, el joven, porque Antino ya estaba superando la edad hasta la que podía ser Eromenos del emperador. Hoy se casarían, tal vez, no sé si siendo presidente, no sé si ustedes sabían que en Ámsterdam todo el mundo puede ser homosexual menos el príncipe, ¿no? Pobre príncipe. Y entonces quería decir con esto, cada sociedad organiza un discurso social que regula la sexualidad de alguna manera, y hasta ahí podemos ser Foucaultianos. Hay un artículo, no sé si ubican a Beatriz Preciado, que bueno, es Foucaultiana, o a Butler, ¿no? Todos los que retoman el estudio de género pero llega un límite. Yo estaba por decir algo en la conferencia que di en la Alianza Francesa que me frené en decirlo, y lo voy a decir hoy con todos los riesgos que esto comporta. En la Alianza Francesa me hicieron una pregunta sobre Foucault, y yo comencé a contar que un amigo de París que hacía su tesis doctoral en Foucault, un día me llevó a la biblioteca donde Foucault estudiaba, que es una biblioteca más pequeñita de la biblioteca de París, es la que está adentro de la biblioteca de París, y que para entrar hay que tener un permiso especial que la del Estado francés, y es muy difícil de lograr. Y yo, porque fui con él, pude entrar, porque se logra si uno fundamenta que los libros que necesita usar están ahí adentro. Si no se fundamenta eso, no se puede entrar, porque es una biblioteca que tiene libros muy valiosos, incunables, manuscritos. Foucault pasaba el día entero en esa biblioteca, y gran parte de la historia de la sexualidad la escribió ahí. Este amigo que les digo me llevó, y pude entrar con él a conocerla, porque es como, además es un misterio, todos los que no podemos entrar ahí pasábamos por la puerta, mirábamos. ¿Vos la conocés? Tiene unas ventanitas así de vidrio, y uno mira por la ventanita los que están adentro, y dos ventanitas son, ¿no? Después todo lo demás está aislado. Y este amigo me dijo, bueno, acá Foucault pasaba todas las tardes, y de acá salía y se iba directo a los baños de República, que es una plaza que está ahí y que tiene baños públicos que ahora ya no están más, pero que en esa época estaban, donde Foucault tenía sus encuentros sexuales, y está a 6 cuadras, ¿no? Él me lo dijo con cierta ironía, y yo en ese momento pensé que, claro, esto es lo que uno no puede controlar de uno mismo. Es decir, que hay una parte de uno mismo que es de la que uno es completamente ajeno, y que más allá de todo el discurso social, hay algo que se satisface de uno, que se escapa de ese discurso, del cual
uno muchas veces no tiene conocimiento y probablemente porque no lo tiene muchas veces conduce a lo peor, y cuando lo tiene, o sea, cuando uno puede conocer un poco más sobre eso, puede manejarlo, no en el sentido de controlarlo, sino en el sentido de sacarle las mayores ventajas. Eso vendría a ser el goce o la pulsión en cada uno. Es decir, que si yo soy un comilón, si mi estructura psíquica, por llamarlo de alguna manera, está organizada en una modalidad de satisfacción oral, y bueno, yo me puedo comer todos los tipos que encuentro en el baño público, toda la biblioteca de París, pero en el medio ponerme un forro no sé si acá se dice forro, condón claro, con lo cual, advertido un poco de mi modalidad de gozar, me cuido de algunas cosas que me pueden pasar si no manejo mi modalidad de gozar, ¿no? Y cuando se arma cuando aparecen estos debates a mí me parece que el psicoanálisis necesariamente tiene que ser permeable al discurso social, tiene que estar, y no creo que no lo haya sido, quiero decir, todo lo que escribió Freud lo escribió porque interpretaba a la era victoriana, si no, indudablemente no lo hubiese escrito. Y Lacan interpreta a su tiempo, y por eso decía el jueves que esta invitación que hace Lacan a que un analista siempre tiene que ser intérprete de su época, la idea, es decir, que el solo hecho de que Freud trabaje las masas o trabaje la identificación al líder o la identificación horizontal entre los miembros de la masa, el psicoanálisis nunca desconoció que la sociedad o que el discurso social tiene efectos directos. Hay un artículo de Psicología de las Masas y Análisis del Yo, donde Freud dice: toda psicología es psicología social. Pero probablemente por la experiencia clínica, y probablemente ese sea el límite muchas veces cuando nos ponemos a hablar con los especialistas en los discursos sociales, y creo que ese límite a veces produce síntomas distintos. Es decir, ese límite la clínica es un límite muchas veces para hablar con el otro social, un límite que tenemos los psicoanalistas para hablar con el otro social, y frente a ese límite me parece que los psicoanalistas hacen distintos síntomas. Están los que hacen un síntoma un poquito arrogante, que es: ustedes no entienden porque no entienden, porque llegan hasta el lenguaje y ahí se quedan, entonces no pasan a la otra dimensión, lo real, el goce, lo que fuese. Me parece que ese es el peor de los síntomas. Y después eso también abre una posibilidad, que es la posibilidad de que uno haga un esfuerzo enorme por tratar de transmitir esa experiencia que es propia del psicoanálisis, y quienes de ustedes se analicen lo habrán experimentado en carne propia. ¿Vieron cuando uno sale, los que se analizan de acá, vieron que cuando salen de sesión, si hicieron un descubrimiento, les pasó algo importante, se juntan con un amigo o con alguien pero no sabés, loco, lo que me dijo, no sabés lo que fue la sesión, y me dijo que mi sobrina se llama como se llama porque no sé, por mi tía. ¿Y ustedes creen que le contaron él? Y el otro se queda mirando diciendo: ¿y eso? ¿Para eso pagás? ¿Para semejante estupidez? O también puede que les digan otra cosa: pero si eso yo ya te lo había dicho. Las parejas suelen decir eso. Pero si eso ya te lo decía yo.
es muy difícil transmitir el efecto de la transferencia, es decir, que me lo puede haber dicho el mundo entero, pero no es lo mismo que me lo diga esa persona con quien yo tengo un lazo transferencial, y es muy difícil de transmitir ese efecto de subjetivación a la que uno llega, además después de 30 sesiones en las que no pasaron nada. Es decir, que pudo haber 30 sesiones en las que uno salió igual, y a la 31 pasa eso, que es que la cosa... algo se agarró gracias a las otras 30, no es que porque esa fue, es decir, que hubo un trabajo también previo, también muchas veces tiene que ver la contingencia. Hacer ese esfuerzo de transmitir lo que implica la clínica en un ámbito donde no está la posibilidad de interpretar, entender o dimensionar lo que implica la clínica, muchas veces es un riesgo, porque se puede interpretar de un modo horrible, y muchas veces es un límite, la gran mayoría de las veces es un límite muy grande, y que para mí uno tiene que hacer el esfuerzo siempre, porque es además el modo de que el psicoanálisis todavía exista. Es decir, que para que el psicoanálisis todavía exista, hace falta que nosotros estemos acá y en la Alianza Francesa y en un montón de lugares, porque si no nos quedaríamos hablando Guillermo y yo solos en la NEL, probablemente, entendiéndonos perfectamente, pero el mundo pasaría por afuera, que es lo que pasa con los psicoanalistas. Por ejemplo, yo tengo mucho contacto con los psicoanalistas neoyorquinos y viven en un mundito chiquito, exclusivísimo para intelectuales, carísimo. Y por supuesto que el psicoanálisis, ¿quiénes van al psicoanalista? Woody Allen, Barbara Streisand y no sé, un par más, ¿no? En ese intento de transmisión le toca al psicoanálisis poder transmitir qué es lo propiamente psicoanalítico, subjetivo, específico, que no puede ser atrapado por el orden del lenguaje ni por el orden de el discurso social. El problema que tenemos es que para hablar de eso, en el momento en que uno decide hablar de eso, que no es del discurso ni del lenguaje, uno ya lo pone en el ámbito del discurso y del lenguaje, porque no hay otro modo sino de hablar de eso. ¿Me entienden lo que digo? O sea que en el momento en que uno tiene que hablar de la pulsión, ya la pulsión deja de ser propiamente real, porque tiene que pasar a lo simbólico para que podamos hablar de la pulsión. Ahí es donde se pierde una parte de la posibilidad de dimensionar ese terreno tan complicado. Cuando Lacan da un paso más allá del concepto de sujeto dividido para llevarlo del plano simbólico, estructuralista, a un plano que incluya más el terreno de lo real, comienza a hablar de par lettre, y me imagino que ustedes más o menos están familiarizados con la noción. ¿Sí o no? No, ok, entonces no me meto ahí. Bueno, pero nos puede contar. Sí. Bueno, les cuento así rápidamente que a partir del año 72 el sujeto, el concepto de sujeto que Lacan trabaja le comienza a quedar chico, porque le planteaba el límite de que no incluía la dimensión del goce. Era un concepto que se quedaba específicamente con el sujeto mortificado por el lenguaje, con el que estaba marcado por la lengua y la identificación a los significantes amos. Lacan comienza a ver eso a partir del seminario 16, el 17 ya anuncia lo que se viene, el 19 es clave, y el 20, principalmente es el 20, en el que él presenta de muchísimas afirmaciones centrales que tiene el 20 para la teoría lacaniana. Hay dos. Una es que Lacan comienza a llamar al sujeto propio del psicoanálisis par lettre y no le llama más sujeto, y par lettre quiere decir ser hablante, pero porque él incluye la dimensión del habla como
una producción de goce, es decir, que el sujeto hablando goza, ¿no? Es decir, que el lenguaje no es solo letra muerta, incluye el gozar. Es decir, hablar, oír, escribir, leer, las palabras encarnan goce. Y el otro es que Lacan plantea la sustancia del psicoanálisis, para diferenciarse de la filosofía. Él dice: mi sustancia es la sustancia gozante. O sea que este ser hablante está hecho de un cuerpo que goza. Muchísimo antes, Freud había dicho: la naturaleza es el destino, tomando a Napoleón. La anatomía es el destino. La anatomía es el destino, tomando a Napoleón, refiriéndose a que no es sin consecuencias que un sujeto descubra que tiene una extremidad extra en su cuerpo que otros no lo tienen. Es decir, que no es sin consecuencias que alguien descubra que tiene un cuerpo distinto que otro ser humano y que además se goza distinto de ese cuerpo. A partir de ahí los sexólogos hicieron cualquier cosa. El otro día escuché un sexólogo argentino que lo estaban entrevistando. No sé si acá los sexólogos son tan populares como en Argentina, pero crecen. Uno levanta una baldosa y sale un sexólogo y están en todos los programas de televisión, sobre todo. Y decía que el psicoanálisis, por culpa del psicoanálisis, las mujeres, además la batalla en Argentina contra el psicoanálisis es encarnizada, porque al ser el psicoanálisis tiene una posición dominante, lo que encarniza mucho más la guerra. No es que alguien dice, bueno, el psicoanálisis ya pasó y lo puede decir tan fácilmente. Salen 500 psicoanalistas a pelear. Entonces el psicoanálisis tapa de las revistas semanales permanentemente. Bueno, vos has viajado a Argentina, calculo que lo habrás podido ver. Entonces hay una referencia permanente cuando salen en los medios de comunicación de pelear con el psicoanálisis, de desprestigiarlo. Y este muchacho decía que por culpa del psicoanálisis las mujeres creyeron mucho tiempo que estaban en inferioridad de condiciones porque no tenían falo, refiriéndose al falo imaginario, por supuesto. Y qué contradicción, porque los psicoanalistas nunca se dieron cuenta que las mujeres tenían algo que los hombres no iban a tener nunca. ¿Qué era? A ver si lo adivinan. Exactamente, podían tener hijos. Con lo cual, freudianamente, este muchacho no sabía que estaba siendo más freudiano que nunca, ¿no? Porque el planteo de Freud es que la mujer, justamente por la envidia fálica, cambia lo que no tiene por lo que sí tiene, que va a ser un hijo, y pasa el valor fálico pasa al hijo. Es Lacan quien viene después a decir: no, el goce femenino no es ser madre, porque ser madre sigue siendo goce fálico, es otra cosa el goce femenino. Les cuento esto porque si uno se quiere, en el discurso que uno se quiere asentar, inclusive en el sexológico, no se puede desconocer que la diferencia sexual anatómica tiene efectos. Entonces, no podemos decir que sea solamente una construcción sexual. Si todas las una construcción social, si todas las culturas se la han tenido que ingeniar para hacer algo con esa diferencia, para taparla, cubrirla, interpretarla, es decir que la cuestión de la diferencia sexual, más allá de que Occidente lo haya hecho de una forma, Oriente de otra, una comunidad del Amazonas de una manera y una comunidad de África de otra,
evidentemente el interrogante por la sexualidad o el interrogante por la muerte, por el límite de la muerte, etcétera, y todo lo que producen los mitos, son cuestiones que atraviesan la estructuralidad, la estructura misma de la constitución humana. Y recuerdo, un minutito, y recuerdo que la muerte para Freud tenía que ver con la castración, no era un subrogado de la castración, la idea de la posibilidad de la muerte. Entonces, para terminar la idea, lo que básicamente quería decir, lo voy a decir rapidísimo, ya lo dije, pero lo quiero sintetizar, es que si uno atiende a determinadas cuestiones que hacen al discurso social, creo que ningún psicoanalista se podría desconocer que el discurso social construye subjetividades, y en eso podemos ser Foucaultianos y mucho más, digamos, podemos tomar muchos autores en los que coincidimos. Desde ese punto de vista, cualquiera que hiciera análisis del discurso tal vez podría ser psicoanalista, cualquiera que supiese desconstruir el discurso podría ser psicoanalista. Si un psicoanálisis se tratara solamente de construir las identificaciones y de poder localizar por qué esta persona en su vida vive como vive a partir de los modos en los que se ha identificado, probablemente cualquier persona que trabajara con el discurso tendría fundamentos para trabajar como analista. Sin embargo, hay una parte que tiene que ver con la modalidad de gozar de cada uno, que es lo que hace que para que uno tenga que ser analista se tenga que analizar, por ejemplo, ¿no? Esa parte no depende ni de nosotros mismos, ni del discurso social, sino que depende de un sector de nuestra vida anímica, digamos, del que no tenemos ninguna posibilidad de acceso si no es a través de un análisis, y que incide de lleno en nuestras vidas, en cada cosa que hacemos, inclusive en analizar a otra persona. Es de eso específicamente, probablemente ese es el campo más propio del psicoanálisis. Hay un terreno en el que el psicoanálisis, creo, le puede aportar mucho a las ciencias sociales, y las ciencias sociales pueden aportar mucho al psicoanálisis, y ese terreno me parece que lo compartimos, lo conversamos y permanentemente estamos en conversación. Freud lo estaba, Lacan lo estaba, y creo que la mayoría de los psicoanalistas lo están. Hay otro punto que es la pregunta que más me interesaba responder de su pregunta: ¿qué haría específicamente el psicoanálisis? Para mí, el campo de lo que atiende, de lo atinente a la pulsión, al goce, a lo real, llámenle como quieran según el momento de enseñanza, eso que es cada vez tropiezo con lo mismo, no lo puedo evitar, me lleva a lo peor, no lo puedo controlar. Sé cómo funciona cada aspecto de mi vida, ya sé cómo me identifiqué con mi papá. No sé si acá es muy común, pero en Argentina, como hay una tradición psicoanalítica freudiana tan fuerte, está lleno de gente que se analizó 10, 15 años y que les puede explicar el árbol genealógico de sus identificaciones, empezando por el bisabuelo hasta él. ¿Por qué hace cada cosa que hace? ¿Por qué elige un paraguas azul? ¿Por qué se sienta de este lado de la mesa y no del otro? Todo tiene una interpretación, ¿no? Y sin embargo, por lo que sufría, sigue sufriendo. El síntoma que tenía, lo sigue teniendo. Ese campo no es del lenguaje, ni responde a las identificaciones. Tiene que ver con ese terreno tan complicado que es el goce. Y para mí ese es el campo específico del psicoanálisis. Y en ese campo no hay otra posibilidad que ir uno por uno. Ahí es donde la utopía republicana, que podemos acordar y podemos estar de acuerdo en tantos ciudadanos, encuentra un límite con las posibilidades clínicas de decir, bueno, solamente por cambiar el documento. Ahora, ¿cuál sería la alternativa? Va a haber un psicoanalista sentado en cada consultorio, en cada juzgado viendo, van a mandar a cada uno al psicoanalista. Bueno, ahí se abre un terreno mucho más complicado, porque las organizaciones por los derechos homosexuales, transexuales, etcétera, se oponen a eso, porque para ellos es patologizar algo que no debería ser patologizado. Entonces, si hubiese que pasar primero por una entrevista,
ahí ya entra una cuestión de vuelta, entra un debate que ellos están muy gremializados, muy unidos, muy rígidos en mantener. O sea, no sé cómo se puede resolver. Y probablemente no se tenga que resolver, tal vez. Probablemente se traten de dos discursos que tengan que encontrar un modo de conversar y de convivir, y probablemente de esa conversación se produzca la riqueza en los dos terrenos. Bueno. Es que cuando planteabas era sencillamente un detalle, sino que volviste al punto, entonces volví a quedar con la inquietud. Y es esto de lo que llamas como lo estructural, lo que en cada cultura, independientemente de la forma como se manifieste, existe. Entonces pensaba yo que si lo enunciamos de esa manera, parecería ser entonces del orden de lo natural. Entonces decía yo, ¿qué hay entre lo natural y lo cultural que podamos llamar estructural? ¿Cómo configurar ese campo, digamos? Hay una reflexión de Miller muy interesante en la que pone como en un cuadrante necesidad y contingencia, con valores positivos y negativos, y eso genera cuatro lugares. Entonces, digamos, el discurso que solamente atiende a la necesidad, como el discurso médico, por ejemplo, donde los sexólogos, por ejemplo, hacen eco de esto, donde no hay absolutamente nada de lo contingente, por lo menos en el orden de estos problemas clínicos que tocamos, sino que todo es del orden de lo natural. El otro extremo, el convencionalista, sería el que no considera nada del orden de lo natural y todo del orden de lo contingente. Entonces Miller plantea cómo hay un terreno común, un terreno en el que lo contingente y lo necesario se cruzan, en el que, digamos, algo del orden de lo contingente adviene y produce unos efectos del orden de lo necesario. A eso sería lo que llamamos estructural. Entonces, que cosas como la prohibición del incesto, como el uso de la boca, como decías, se presenten en todas las culturas, no es algo natural, pero tampoco es algo histórico, social, contingente, es algo del orden de lo estructural, en el sentido de que ha habido algo que efectivamente no es natural, es contingente, por ejemplo el lenguaje, pero que produce efectos del orden de lo necesario, y eso sería lo que llamaríamos estructural. Era ese detalle. Bueno, ¿qué quieren ustedes seguir comentando sobre lo que dice Jorge? La frase está curiosamente por esa frase arranca el libro que acabé de citar, ahí arranca toda la discusión. No voy a citar el libro porque no es complicado, pero esto del goce masculino y femenino, pues que de entrada algo, yo no sé por qué esa casa yo no sé, pero estoy yo, ¿cómo funciona esto en el psicoanálisis? Porque pues, realmente no lo entiendo. No entiendo cómo hablar algo de un goce masculino y femenino, suena algo del orden de lo natural. A mí casi que cuando tú dices evidentemente darnos cuenta que tenemos una extremidad que no tiene el otro tipo de personas, nos va a generar algo, un efecto. Es como si lo real fuese la causa de lo simbólico, como si lo real nos invitara a generar lenguaje, ¿cierto? Entonces ahí estamos, pues lo que uno deduce rápidamente es, entonces vivimos en el orden de lo real todo el tiempo, o sea, hay una primacía de lo real. Y en ese sentido, pues, siempre hay dos formas de identificación, uno masculino y otro femenino, que se organiza en torno a una extremidad y otro en torno a una falda. Es una lectura, pues, que se deduce rápida, que yo deduzco, pero yo estoy seguro que también es eso. No, ¿Qué es? yo lo diría así. No es en torno a una falta, sino en torno a una diferencia. Es cómo interpretamos la diferencia que está. Es decir, o sea, eso es del orden de lo real, la diferencia existe.
¿qué hace cada uno con esa diferencia? Y no estoy hablando ahora, estoy hablando cuando el sujeto la descubre a la diferencia. Entonces Freud decía, bueno, cuando los sujetos descubren la diferencia, que es, él decía, entre los 2 y pico y 5 años, hacen una teoría. Esas teorías él las llama teorías sexuales infantiles, ¿no? Y dice, bueno, unos dicen porque unos van a decir ya les va a crecer, los que no lo tienen, los que no tienen eso, les va a crecer, los que sí lo tienen se los pueden cortar. Entonces, ¿por qué unos lo tienen, por qué otros no lo tienen? Eso sería contingente, por qué unos lo tienen y por qué otros no lo tienen, ¿no? Ahí estaría la contingencia. La teoría que cada quien se arme en torno a eso, que además va a ser un poco secreta, porque el niñito se da cuenta. Estoy siendo freudiano en todo el planteo que le estoy haciendo, ¿no? El niñito se da cuenta que de eso no se puede hablar, que esas zonas se tapan, que se esconden, que no se muestran, o sea que el niño va advirtiendo que en torno a eso hay un tabú. Tiene que construirse una teoría un poco solo, inventada entre lo que ve en las mascotas, en los perros, en la televisión, cuando le dejan ver algo, cuando pasa deduciendo de lo que escucha en los padres, cuando puede escuchar algo, de lo que escucha en la niñera, es decir, que cada uno va haciendo algo con eso. Probablemente los modos de hacer con esa diferencia, es decir, qué se comienza a hacer con esa diferencia, o cómo se estructura. Lo que planteaba Freud es el modo que el sujeto resuelve esa diferencia, es lo que va a dar un poco como resultado, y a partir del Edipo, una modalidad más masculina de gozar, que va a ir por la línea del tener. Es decir, que la resolución de la diferencia sería si lo tengo que cuidar porque me lo van a cortar, porque si hay gente que no lo tiene, eso se puede perder. Entonces hay toda una subjetividad un poco más masculina, estructurada o organizada a partir de demostrar que lo tiene, de cuidar que lo tiene. Y eso no hace falta. A ver, seamos populares. Los hombres, ustedes saben, cuentan figuritas, cuentan el auto, cuentan el tamaño, los centímetros, cuentan la cantidad de mujeres. Es decir, que hay una cuestión organizada en torno a verificar todo el tiempo que lo tengo, y a cuidarse de no perderlo, que eso es también una de las condiciones clínicas más populares de la obsesión. Es decir, que el obsesivo también, la duda, la cobardía un poco obsesiva, mucho más ligado a la subjetividad masculina, tiene que ver con prevenirse permanentemente de la pérdida. Y cuando digo hombre y mujer, no estoy hablando en términos biológicos, porque tal vez esa es la confusión. Es decir, que a partir del tener, puede ser una mujer que se organice a partir del tener, o puede ser un hombre que se organice a partir del tener. Anoche no me podía dormir y vi una película con Ashton, que nunca me sale el apellido, el que era un jovencito así carilindo, ese, donde él es un muchacho que llega a Hollywood enamorado para conseguir gloria, llega a Los Ángeles para conseguir gloria, y es como una versión moderna de Gigoló americano que la protagonizó Richard Gere en los 80. Pero se conseguían mujeres que lo mantenían, le pagaban, pero la moraleja es que él creía que la moraleja entre comillas es que él creía que las dominaba, y resulta que se termina dando cuenta que en realidad era el esclavo de ellas, porque ellas lo mantenían, todo eso, pero él no podía hacer la vida que quería, y cuando quería hacer algo propio, las mujeres se enojaban, lo echaban, lo dejaban de mantener y quedaba en la calle. Ese prototipo casi caricaturizado de la mujer fálica
no está organizado también en torno al tener, por ejemplo, y son mujeres, o sea que no tiene que ver con ser biológicamente hombre o ser mujer. Si la otra posibilidad, para Freud la cosa se termina ahí, porque lo que Freud no entendió es que él dice, la posibilidad de la mujer es que o se queda en la envidia fálica, o se queda enredada en que no tiene, con matices de la envidia fálica, que va del complejo de masculinidad a cuestiones más leves, o la alternativa es que, atravesado el complejo de Edipo, se identifica a la madre y dice, bueno, como yo no tengo lo que le dieron a mi hermanito, lo que sí puedo tener son hijos, entonces voy a crecer, voy a tener un marido como mi padre, o sea, voy a elegir un hombre como mi padre, y de ese hombre como mi padre voy a tener hijos. Y esa supuestamente era la salida femenina. Lo que viene a descubrir Lacan es que en realidad esa sigue siendo una salida masculina, porque sigue estando del lado del orden del tener. Y entonces Lacan, en un texto corto de los escritos unos que se llama Significación del falo, explica que la alternativa femenina va por el lado del ser. Lo explica en ese texto. La cuestión de la feminidad y la sexualidad femenina es muy complicada, atraviesa toda la enseñanza de Lacan. Éric Laurent dice que probablemente sea lo que movió la enseñanza, así como a Freud lo movió saber que querían las histéricas, a Lacan lo movió la sexualidad femenina, cuál era el kit de la sexualidad femenina. Y entonces la cuestión con la feminidad va variando en Lacan y va cambiando, y yo me voy a quedar ahí en el planteo de significación del falo, que es un planteo de la primera época de Lacan, que es cuando él dice la alternativa al orden del tener es la posición, es una posición que tiene más que ver con el ser, como no lo tengo, me identifico con el semblante fálico, soy el falo, encarno el falo y provoco la falta en aquel que cree que lo tiene, porque lo que le hace falta soy yo, no tiene todo, a pesar que tiene esa cosita colgando entre las piernas, yo le falto, entonces me hago desear. Yo me identifico con el falo, soy el falo que a él le falta. ¿Puedo ser un poco claro? Estoy siendo demasiado didáctico, pero ¿es claro o no? ¿No? Ok, vamos de vuelta. ¿Sí o no? Ok. Para usted no. Pero usted es el motor de la pregunta, o sea que tengo que ser claro para usted. Viendo lo que está diciendo, no sé si estoy de acuerdo. Ah, bueno, está bien. Pero si me entiende, bueno, dígame en qué desacuerda. Pero es que me genera esa inquietud. O sea, en ese sentido, el goce es una cosa que se deduce, ¿cierto? O sea, no es una cosa de lo natural, no son estímulos, sino es una cosa que se deduce en un vínculo relacional. Como la organización de un misterio, es como yo me voy dando cuenta que tengo una cosa que las mujeres no tienen. Ajá. Es como una organización de un misterio, es una cosa que yo voy deduciendo. Pero esta organización no está mediada en cierto sentido por una serie de prácticas rituales, más del orden del lenguaje, que están más ancladas a ciertos usos. Pero todo tiene que ver con el orden. Por eso yo le decía recién que para que uno pueda hablar del goce, tiene que hablar, o sea, no se puede no estar en el orden del lenguaje. No hay ninguna manera. Por eso Lacan dice, ¿te acordás del goce de los lirios? ¿Cómo es ese párrafo del seminario de ahí? Bueno, ahora no me acuerdo, pero Lacan habla del goce de los lirios, como diciendo, el goce en las plantas está, porque la oveja también habla. Sí, de la rana, pero para decir, en los seres humanos el goce ya está muerto de entrada porque somos seres de lenguaje. Por lo tanto, no hay posibilidad de que hablemos de una condición natural. No hay ninguna posibilidad porque la matamos en el instante mismo en que ya nos pusieron el nombre antes de que nazcamos. Ya desde ese momento matamos la condición natural. Hay un punto que planteas que me parece muy interesante, como
de pronto sintetizarlo así, tú me dices si tiene que ver con lo que estás planteando. El hecho de entrar al lenguaje implica que frente a la sexualidad estamos desprogramados. O sea, el animal está programado, hay un automatismo de comportamiento sexual, de respuesta sexual al estímulo. En nosotros, una vez entramos al lenguaje, ya no hay estímulo sexual en el sentido animal, y tampoco hay un saber sobre el tipo de respuesta que hay que tener. Entonces, cuando tú dices que ese es un enigma, que allá está el niño, como explicaba Jorge, haciéndose sus elucubraciones solo, armando sus teorías sexuales infantiles, pues bueno, el fundamento de eso, fíjate que es un fundamento lógico, y no hay, digámoslo así, un significante que esté programado para responder a la pregunta por la sexualidad. O sea, de entrada el problema que tiene que ver con el goce y todo eso tiene como fundamento el hecho de que somos seres hablantes, pero entramos al lenguaje y eso tiene una implicación frente a lo natural de la sexualidad, que es justamente la falta de programación. Entonces, la respuesta del psicoanálisis me parece muy interesante porque necesariamente tiene que integrar todos esos elementos, tiene que integrar lo natural, en el sentido de ahí hay un cuerpo al que le cuelga una cosa o no, digamos, eso viene con el organismo en tanto organismo natural, pero resulta que ya no es un organismo natural, no obstante tener ese rasgo natural. Ahora es un parletre, un ser hablante, que tiene que hacer algo con eso, que tiene que decir algo en relación con eso. Pero ese decir, a su vez, está organizado de tal manera que tiene unas discontinuidades lógicas, unas paradojas lógicas. Digamos, en esos abismos es donde habitaría esa posibilidad de entender ese real, al menos en la primera enseñanza de Lacan. O sea que ese real del que estamos hablando, para hablar de ese real no se puede prescindir del lenguaje, no solamente porque al decirlo ya estamos en el lenguaje, sino porque el estatuto de ese real sería justamente el de hacer borde con ese sistema simbólico. Pero también para pensar el tema de la sexualidad tenemos que pensar el tema de la imagen del cuerpo, la imagen del propio cuerpo, algo que parece tan absolutamente atado a lo orgánico, por ejemplo, como un orgasmo, tiene todo que ver con la imagen del cuerpo, es algo más del orden de lo imaginario. O sea, ni siquiera podemos decir que ahí está comprometido lo simbólico, que es una cosa del orden de lo histórico, del orden de lo social, pero tampoco podríamos decir que es la realización de la pulsión en el cuerpo, no. Entonces tenemos que anudar esa cosa de la imagen, esa cosa del lenguaje y esa cosa del cuerpo para responder por lo masculino y lo femenino. Por eso no es una respuesta, no tenemos una respuesta. Lo que pasa es que, digamos, cuando tú dices el goce femenino está por el lado del ser. No dije que el goce femenino, dije lo que quise decir fue la salida que tiene la mujer de esa diferencia, de qué hace con esa diferencia, sí. Sí, Carmen, una identificación, sí. Pero esa identificación es singular. Claro, esa identificación es singular. Y no se da en todas las mujeres, ni en todos los hombres, porque puede ser que un hombre encuentre esa salida. Yo entiendo que, bueno, hay un momento que es el momento de la elección, que eso también tiene que ver con lo particular de cada quien. Si digamos el paso del animalito, del organismo, que a través del lenguaje se hace humano, se hace sujeto. Sí, digamos, o sea, lo digo es porque el lenguaje es lo que, de alguna manera, como yo lo entiendo, humaniza, diferente a un animal que tiene el lenguaje. En ese sentido, digamos, el sujeto, al llegar al lenguaje, hay una desprogramación que no es la misma del animal, que ya está predestinado, programado, etc. ¿Dónde queda, por ejemplo, cómo digamos que se establece en cada uno la vía de elección? Es decir, hay unos que eligen, o todos elegimos, sin embargo en unos esa elección va a producirle una vida futura tranquila, con la que la persona se siente tranquila, pero de pronto puede haber una elección que al ser elección es particular, que le cause angustia, es decir, escoger una opción que va a causar un sufrimiento como si hubiera sido una equivocación,
¿Cómo es ese punto allí de la elección? ¿De la elección de qué? De la elección, estamos hablando, digamos, de la sexualidad, entonces ubiquemos ese tipo de elección, por ejemplo. ¿Cómo se produce la elección sexual? Eso Sí, sería la pregunta. No lo vamos a hablar de Bueno, es complejo porque actúan una enorme cantidad de factores. Primero porque una cosa es la identificación sexual, para el psicoanálisis una cosa es la identificación sexual, otra cosa es la elección sexual, otra cosa es el campo del amor, otra es el campo del deseo y otra es el campo del goce. Y todo eso incide en la condición sexual de cada sujeto, digamos. Si la pregunta se refiere específicamente a la elección del objeto sexual, es decir, no se refiere a eso. Me refiero es en cuanto a, digamos, o sea, cuando hablo de la elección, hablo en términos generales acerca de lo que de la que, por ejemplo, un niño elige. Sí, ¿cómo puede ser que un niño elija? Eso es lo que usted pregunta. ¿Cómo se puede hablar de elección? O otra determinada cosa. Sí, en tanto que hay elecciones que van a ser satisfactorias para el que elige y otras de las cuales el que elige se va a quejar posteriormente. ¿Vos qué querés contar? Sí, es que me haces pensar en el caso que nos contó Jorge, el caso de la persona esta que tiene una psicosis y que que pide que se le extraigan los órganos sexuales masculinos. Por ejemplo, ahí podríamos hacer tu pregunta. Yo creo que cualquier rasgo en el que esté en juego la elección, digamos, sirve para esa inquietud. El caso de la elección del objeto sexual, pero también el caso de la elección de estructura. Por ejemplo, Jorge dice, se trata de una psicosis. Bueno, pero el ser psicótico es una cosa determinada, como dicen los psiquiatras, ¿no? Eso es porque el tío o el tatarabuelo era esquizofrénico, entonces usted es esquizofrénico. ¿Sí? ¿Se trata de algo de ese orden? ¿Se trata de algo del orden de lo que se hereda? ¿O se trata de algo del orden de lo aprendido en la sociedad? Ya vimos que no, ¿cierto? Que por supuesto que en lo social aprendemos cosas, pero no eso, no el ser psicótico, el ser neurótico, el ser perverso. Entonces, ¿cómo diablos va uno a parar a determinada estructura? ¿Cómo esta persona se convirtió en psicótica? Porque incluso escuchamos, no parecen haber sido muchas entrevistas, pero escuchamos la idea de que desde pequeña ella tiene esta sensación de que esos órganos estorban ahí, son un elemento que no juega. Entonces podríamos hablar de la elección de estructura también, que me parece más atado, digamos, a lo que dices de las implicaciones de esa elección. Por ejemplo, el sufrimiento, la angustia van a ser implicaciones de esa elección. Yo creo que ese es otro tema absolutamente interesante, pero bastante misterioso también para el psicoanálisis. Por ejemplo, ubicar ese punto de la elección de una estructura. Yo lo que sí podría decir es que ¿cómo se da? Saben que en una cuestión preliminar para todo tratamiento posible de la psicosis, que es un texto de la primera enseñanza de Lacan, no sé si vos te acordás del año. 56. Yo también creí que era 56. Cuando Lacan explica justamente lo de la estructura, él dice, reconstruye la cuestión del Edipo en términos lógicos estructuralistas y dice, bueno, lo que se tiene que producir es que el nombre del padre actúe sobre el deseo de la madre. No sé si estoy diciendo cosas que son muy lejanas, pero no importa porque voy a otro lugar. Y entonces, en esa relación edípica, madre, hijo, padre, y cómo el padre actúa en la relación madre-hijo, etcétera, se producirá el efecto estructural subjetivo. Será una neurosis, será una psicosis. Pero ahí Lacan incluye, que eso es lo que quería decir, algo que él dice, y a eso hay que agregarle
algo que se llama, él dice, algo que nombro, la insondable decisión del ser. Insondable decisión del ser. Es decir que para que el padre actúe separando al hijo de la madre, no solo la madre tiene que dejar lugar al nombre del padre, actuar y no apropiarse del chico, sino que el chico tiene que también consentir a esa separación. ¿Cómo se produce? Imagínense que tan no sé, si Lacan le llama insondable es porque es complicadísimo de localizar, ¿no? Y sí creo que uno como analizante, me gustó cuando Guillermo estaba hablando recién y decía uno como analista y uno como analizante, porque realmente la experiencia de formación de un analista, como tiene esas tres patas del estudio teórico, la clínica supervisada y el caso propio, muchas veces alguna de esas preguntas como las que se hace usted la resuelve uno con el propio caso de uno. Es decir, que a veces en el propio análisis uno dice, pero yo creo que el momento clave por lo cual yo no terminé bailando en un cabaret de París y en cambio terminé dando clase en auditorios de universidades, porque de los dos modos se goza de la mirada, digamos, porque yo hubiese elegido de una forma u otra, tiene que ver con este acto, con que yo estaba imitando a Michael Jackson y mi papá me dijo, che, vení, este libro de acá, y me llevó para la biblioteca y algo pasó ahí y algo contingente, absolutamente contingente, exactamente, en el que el sujeto evidentemente tiene que consentir, porque si no hay consentimiento, y ese consentimiento también es contingente, ¿no? Que a las identificaciones un sujeto consciente. A mí yo ahora me estaba acordando de un paciente que cuando se viene a consultarme, lo primero que me dice es: yo me llamo tanto, fui a tal colegio, luego estudié en tal país, en tal universidad de tal país, ahora estoy dando clases en tal universidad. Tenía todo un recorrido claramente elitista de la ciudad, el apellido, todo, pero me dijo un montón de cosas. Al tiempo él solo se define como un currículum con patas. Eso que había puesto en acto en la primera sesión, él encuentra ese modo de nombrarse él mismo. Se dedicaba mucho a la cuestión académica. Y él, en un momento que no tiene nada que ver no se estaba haciendo una pregunta sobre su sexualidad, cuenta que es un tipo muy competitivo y en todos los espacios donde está es como primero en todo. Cuenta que iban a una playa con una familia amiga donde jugaban todos los hijos de la familia en la playa, y él jugaba con otro que era un año más grande que él y siempre le ganaba. Cada juego que hacían él perdía, y una vez en una disputa por unas chicas, cuando él tenía 12 años y el otro tenía 13, el otro se la gana a la chica, por rivalidad lo pelea un poquito, el otro le da una paliza porque peleando cuerpo a cuerpo no se podía defender, él no tenía mucho con qué defenderse, y él vuelve a su casa y no vuelve a salir a jugar en todo ese verano, y se instala en la biblioteca de la casa a leer, ¿no? Es decir que ahí se articula cómo la cuestión de qué es ser hombre, cómo puedo ser hombre si boxeando no puedo, si jugando al fútbol no puedo, si con las mujeres no puedo. Él encuentra en la biblioteca un modo de ser ganador, digamos, y con eso consigue ser ganador, ¿no?
ese momento es un momento constitutivo de una subjetividad, ¿no? Una identificación que son de esos momentos de lo que se va organizando un análisis y de lo que el sujeto va entendiendo qué es lo que hizo que él sea como es en la vida, y descubrir eso tiene la enorme ventaja de que el sujeto descubre que eso es contingente, porque eso es lo central. Es decir, que podría haberse puesto a mirar películas y tal vez hoy sería cineasta, podría haberse puesto a escuchar música y tal vez sería saxofonista, o podría haber sido al gimnasio y volver y matarlo al otro a trompada cuando tuviese, ¿no? Algo lo llevó por esa vía, no hay condicionantes que lo llevaron por esa vía, fue eso lo que él encontró en ese momento, y poder entenderlo y entenderlo como contingente le da eso que hasta ese momento era una identificación congelada en su vida, es decir, que él o era intelectual o era intelectual. A partir de ese momento eso se vuelve flexible, se vuelve manipulable para el sujeto. Entender de que eso no estaba escrito, de que no es natural, de que no era su destino, sino que se armó de esta forma, y que así como se armó se puede desarmar, y con eso mismo, con los mismos libros, probablemente armar una cosa un poco más cómoda para él, por ejemplo, que no sea un currículum con patas, por ejemplo. Se eligen hasta los padres. Todo padre es adoptivo. Entonces, introducir esa dimensión de la elección es fundamental para que en el análisis se le pueda llamar, digamos, al sujeto a que responda por sus decisiones. Si pensáramos que el sujeto está determinado de alguna manera, que sus elecciones, o que más bien sus maneras de gozar, aquellas que lo hacen sufrir, como dices, por ejemplo, son el efecto de algo que lo determina, pues el psicoanálisis sería una estafa, porque sería llamar a una persona a pedirle razón por algo de lo cual él no es responsable. De manera que introducir la contingencia, la singularidad y la responsabilidad en la definición del sujeto, pues es lo que hace posible que haya análisis, es lo que hace posible que, digamos, esas decisiones que se tomaron y que causan mortificación, así como se armaron, se pueden desarmar, y en cuyo caso el sujeto no está destinado a sufrir, lo cual no lo hace menos indigente, lo cual no lo hace menos un sujeto en falta, pero, digamos, hacer de otra manera con eso, construirse otro destino con arreglo a otras decisiones en otro momento, advertido de las elecciones que ha hecho para gozar. Digamos, eso es lo propio del psicoanálisis. Estaba pensando que con esto de la elección de los padres, lo digo porque estaba pensando en un caso de una paciente cuya madre muere cuando ella tiene 6 meses de edad. Es decir, prácticamente no la conoció. Ella dice que ni siquiera la conoció, pues conoce fotos en la casa, pero ella no conoció a su mamá. Su padre erraba por el país porque era un vendedor ambulante, y cada que llegaba, esto se lo cuenta su abuela, que su abuela todo el tiempo habla mal del padre, ¿no? Ese tipo se perdía 6 meses, venía, le hacía un hijo a tu mamá y se volvía y se iba. Entonces son 8 hermanos hechos así de cada que el tipo venía, ¿sí? Y cuando ella, que es de las menores, nace, la madre muere al poco tiempo, y el padre ahí sí que ya no regresa porque no hay donde más hacer hijos en esa casa. Entonces esta mujer ha perdido su madre a los 6 meses de edad, no la conoce. Su padre prácticamente desconocido también, porque como él desaparece también a propósito de la muerte de la madre de ella, y sin embargo ella habla de que su madre la abandonó. Todo el tiempo está hablando de eso. Y todo el tiempo habla también de una tía que la ha adoptado. Entre otras cosas, esta mujer tiene una elección sexual, es una elección sexual de orden homosexual, y ella explica incluso su elección sexual a partir de la manera como esta tía se ha hecho cargo de ella. Todo el tiempo habla de la tía, está ocupada de la tía, etc. En algún momento
en donde se menciona esto de que los padres son adoptados, ella inmediatamente no, o sea, pasa el efecto de este dicho en ese momento. Ella silencia completamente este tema de la relación con la madre como la de un abandono y empieza a llamar madre a la tía. Es decir, sencillamente esa idea de que no estás atada de manera natural a quien te dio la vida, ¿sí? Le permite a ella desligarse, no de un problema, porque ahora tiene otro problema, pero le permite desligarse de este tema de que ella es la abandonada por la madre y ahora su asunto es resolver efectivamente cómo ha hecho su elección sexual, pero de cara a esta otra mujer a la que había elegido como su madre por las condiciones que ella le brindó para vivir, pero que sencillamente no la había nombrado de esa manera. Entonces uno puede ser parido por una mujer y elegir a otra como madre. Uno puede tener un padre biológico, incluso en casa, y no obstante elegir a otra persona en esa figura. Entonces esa condición del par l'être, digamos, es una condición en la que lo que juega es lo contingente y la elección. A partir de eso creo que se fundamenta la posibilidad del psicoanálisis. Sí, porque además, como les decía recién, esta modalidad psicoanalítica explicativa que hace que una persona pueda estar 15 años, es un estilo antiguo en cierto sentido de querer encontrar finalmente, justamente porque prescinde de la contingencia, es decir, porque cree que al final existe la ecuación que descubre por qué el sujeto, no sé, se lava las manos 3 veces al día. Entonces recorren toda la historia y buscando el último sentido de los sentidos, y en realidad si es por sentido se puede construir sentido de todo hasta el infinito, es decir, que el lenguaje en ese sentido es inagotable. Es una para mí es uno de los descubrimientos más importantes de Lacan, esta dimensión de la contingencia a la subjetividad, la importancia que tiene el valor de la contingencia en la estructuración de la sexualidad, la subjetividad, la elección del analista, la constitución que cada sujeto hace de su vida. Frena un larguísimo debate, vuelve al análisis terminable, porque si no el análisis es interminable, etc. Bueno, muchas gracias, Jorge. Por favor. Muchas gracias a ustedes por su presencia.